Familias ecuatorianas, bienvenidos a En Contacto. Hoy arrancamos con un tema de actualidad y algo que realmente nos tiene a todos los padres en conmoción, asustados, preocupados, diría yo. Y hoy en Familias Preventivas actualizaremos cómo avanza el virus de manos, pies y boca. Además, hablaremos también sobre el sarampión, rubeola y la polio. Para ello me acompaña la pediatra, la doctora Legna Graterol. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme al programa y a tratar este tema que es muy importante en la actualidad. Doctora, ya habíamos conversado sobre este virus que en la actualidad ataca a nuestros niños, el de manos, pies y boca. ¿Cómo está avanzando? ¿Hay más casos? ¿Se ha detenido? ¿Se ha controlado? Sí, en realidad sí. Esta es una enfermedad, si ya lo habían hablado, afecta casi siempre a los menores de 5 años. Es una edad muy vulnerable, sobre todo estos niños que están yendo al parque, a la guardería. Entonces, por eso creo que hay un poco más de contagio. Es una enfermedad que en realidad es causada por un virus. El virus se llama coxsackievirus. Empieza con fiebre y eso es una de las cosas que más llama la atención. Empieza con fiebre, las mamitas no saben, tiene fiebre, pero después de los 2 días de fiebre mejora y empiezan a salir estas llaguitas o estas lesiones y ahí es cuando la mamá se da cuenta. Pero creo que ya es tarde porque cuando ya están con la fiebre ya empiezan a contagiarlos. Es de rápido contagio también. Sí, entre los 3 y 5 días de contacto se empiezan a presentar los síntomas, entonces súper rápido. Ahora, ¿hay probabilidad de que tenga uno de los síntomas y no todos? Es decir, llagas en boca y erupciones en manos y pies. ¿Puede solo presentar en las llagas en la garganta o los 3 de cajón? Sí, en medicina no todo es 2 más 2, a veces hay variantes, pero muchas veces empieza con su fiebre, que pueden ser altas o pueden ser leves, y luego de allí empieza con las lesiones. Capaz no salen siempre en las manos y en los pies, pero a veces puede salir en la boca. Es muy característico que a veces salgan puras ronchitas alrededor de la boca, entonces las mamás a veces piensan que puede ser algún tipo de alergia a algún alimento. Okay. Entonces esto tenemos que estar tratando de estar pendiente de los síntomas porque se puede confundir con cualquier otra enfermedad. Hoy por hoy, doctora, ¿cómo están reaccionando o evolucionando los niños? Es decir, se lo pregunté hace un momentito, ¿hay más casos o ya se está controlando? Mira, yo creo que sí hay bastantes casos en la cuestión de que, bueno, también estamos ya en una etapa en donde ya los niños van al colegio, van al parque y es muy rápido esta transmisión del virus. Entonces, pues lamentablemente creo que sí todavía persiste o hay casos elevados de la enfermedad de mano-pie-boca. ¿Hay más casos en la costa o en la sierra? ¿Por qué le pregunto esto? Porque al tener erupciones en la piel, obviamente el calor no ayuda porque los niños se rascan de picarles. ¿Hay más casos en la costa o es igual en la costa y en la sierra? Igual, incluso hasta tengo mamitas fuera del país y me dice, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, que también hay. Es por la temporada, más que otra cosa. Entonces sí, en todas partes sí se está aumentando los casos. Un tema que también preocupaba muchísimo y que me encantaría que usted despeje esta duda o que mejor dicho lo aclare, no tiene nada que ver la campaña de vacunación contra el sarampión, rubeola y polio con lo que está sucediendo con el virus de manos, pies y boca. Sí, exactamente. Creo que ha habido algún tipo de información que está teniendo las mamitas o los papás miedos por vacunar a los pequeños, pensando que después de vacunar a los pequeños le puede dar esta enfermedad. Creo que está siendo una coincidencia porque estamos en la temporada, pero definitivamente nosotros como profesionales sabemos que no es la causa porque hay mayor casos de síndrome de mano, pie, boca. En este caso sí invitaría a los papitos a que no le tengan miedo a la vacuna porque hay algo que sí tenemos que tener en cuenta, que estos virus como el sarampión, la rubiola y la poliomielitis en verdad sí son graves en los niños. En cambio, mano, pie, boca, literal le damos paracetamol, le damos suerito oral y puedes mejorar sin ningún tipo de tratamiento. ¿Cómo tratar estas llagas que si a un adulto es insoportable, insostenible? ¿Cómo hacerlo con un niño de 5 años, 4 años? Mira, hay algunos niños que literal no les pasa nada y tienen muy buen apetito, pero hay otros que las llaguitas son muy dolorosas, salivean muchísimo, entonces ahí te podrías recomendar o le podrías recomendar a este papito o a esta mamita que haga
sueritos o heladitos de suero y los meta en el congelador, cositas frías, cositas que sean blandas, nada que sea cítrico, nada que sea duro, nada que sea muy condimentado o muy caliente porque puede lastimar. Incluso a nosotros a veces nos han salido estos fueguitos que decimos y nos comemos y nos duele. Bueno, a los niños también les puede doler. Hay estos como líquido que uno suele utilizar cuando tiene una llaga. ¿Es recomendable poner a los niños? Hay que estar pendiente porque hay unos que son a base de lidocaína y estos sí no se pueden utilizar en menores de 2 años de edad. Recomendación, cositas frías. Esto literal dura entre 3 a 5 días, máximo 7 días y mejoran bastante bien los niños solamente con tratamiento sintomático. Okay. Sí, Henry, doctora, adelante, por favor. Buenos días. Una vez que el niño tiene el virus, usted me habla de fiebre. ¿Hay manera de controlarlo? ¿Hay forma de que en casa podamos hacer algo? Sí. Tener aislamiento, porque si sabemos que ahorita hay tantos casos, entonces llevar al niño con fiebre puede ser que, supóngase que vayan a la guardería, ahí contagian a todos los niños sin saber que en realidad tenía mano, pie, boca, porque no lo vamos a saber sino hasta después de 2 o 3 días que empiezan las lesiones. Que empiezan las lesiones. Ok, doctora, a propósito de la campaña de vacunación contra sarampión, rubéola y polio, quiero que tratemos los 3 por separados. Empecemos con la rubéola. ¿Qué es la rubéola? La rubéola es una enfermedad viral que también se caracteriza en niños. Empieza también como todos los virus, con fiebre, con malestar. Luego de allí... Tenemos precisamente en este momento, gracias a la producción, los síntomas de la rubéola, doctora. Dice fiebre baja. Cuando se refiere a fiebre baja, en números, ¿cuánto es? Porque yo veo a mi hijo con 38.5 y me altero. Exacto. Por ejemplo, fiebre mayor de 38, 39. Cuando nosotros decimos ya fiebres muy altas, son fiebres incontrolables de 39, de 40, que muchas veces no se controlan ni siquiera con el antipirético. Ok, tenemos dolor de cabeza en niños. ¿Es normal que el niño pueda decir, mamá, me duele la cabeza? Porque casi no se escucha en niños. Hay algunos niños que sí te pueden decir que les duele la cabeza o están muy irritables o tú los ves como más decaídos, no quieren abrir tanto los ojitos. Sí puede pasar. Otro de los síntomas, doctora, es conjuntivitis leve, es decir, el enrojecimiento o hinchazón de la parte blanca del ojo. Luego está molestias generales, me imagino que se refieren a malestar en el cuerpo, y ganglios linfáticos hinchados o agrandados. Esa es una de las características muy importantes. Los ganglios se le ponen bien grandes, entonces mamá se da cuenta que tiene unas bolitas más grandes de lo normal. Y luego de allí entonces empiezan las ronchitas que puede salir en el cuerpo. ¿En rubéola también dan ronchitas? Sí, también dan ronchitas. Y otro de los síntomas, para terminar, es tos y moqueo. Es decir, usted hace un momento nos mencionaba que pueden existir como no existir todos los síntomas juntos. Como todos los síntomas juntos. Entonces nosotros tenemos que ir viendo y sobre todo preguntar, ¿está vacunado el niño? Porque esa es una de las causas. O sea, para nosotros pensar, si está vacunado, podríamos descartar esa enfermedad. Doctora, estoy segura que todas las mamitas tienen la misma duda que yo en este momento, porque todos estos virus se parecen un poco, los síntomas son muy parecidos. ¿Cómo yo distingo cuando se trata de rubéola y cuando se trata del virus de manos, pie y boca? Mira, lo más probable es que no lo pueda decir la mamá o el papá, lo tiene que decir el médico pediatra, y por eso allí es importante que acuda al médico, porque el médico es el que va a tener la capacidad de hacer una historia clínica, ver los antecedentes, ver el entorno familiar, ver si hay alguien más enfermo en casa, ver si hay algún otro síntoma, la característica de esos síntomas. Entonces, todos se parecen, incluso mira que casi todos empiezan con fiebre, entonces, pues, imagínate. Antes de cambiar al otro virus, quería preguntarle qué tan grave es la rubéola. La rubéola no es tan grave en niños, pero sí es grave en las mujeres embarazadas. Okay. ¿Por qué? Porque si esa mujer embarazada llegara a contraerlo, puede tener complicaciones en las primeras semanas de gestación ese feto. Y esas complicaciones en el feto son muy graves, como por ejemplo ceguera, retraso, malformaciones congénitas. Entonces ahí es en donde radica también la importancia de esta mamá que esté también incluso vacunada. Ok, es decir, si a una mamá le puede dar solamente si no ha tenido la vacuna cuando era niña, entonces. Sí. Ok, la importancia, entonces ahí va la importancia también de la vacuna. Es una mamita que no sabemos el esquema de vacunación, está en edad fértil,
una de las vacunas que hay que colocarle es de sarampión y rubiola. Ok, ya usted ha mencionado, es el tema que vamos a continuación, el sarampión. El sarampión, el virus, ¿cuáles son los síntomas? Adelante, por favor, señor director. Ahí los tenemos, los síntomas del sarampión, doctora, que muchos pensaban que ya no era muy frecuente este virus, ¿verdad? Ahí los tenemos, dice, fiebre y tos seca, goteo de la nariz, dolor de garganta, ojos inflamados, conjuntivitis, igual que la rubeola, manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca. Eso ya se dista un poco de la rubeola, y sarpullido, constituido por manchas grandes y planas que generalmente se funden con la piel. No alcanzo a ver. Entre sí. Entre sí. Ok, se funden entre sí. Ahí está, doctora. Hablemos de estos síntomas, por favor. Mira, el sarampión también es una enfermedad que en los niños sí puede llegar a ser bastante grave, puede llegar a incluso a tener complicaciones respiratorias, a tener complicaciones de toque del estado general. Creo que en los países vecinos ya han habido casos de sarampión. Y esta también es una de las causas porque nosotros tenemos que decirle a los papitos que tenemos que completar ese esquema de vacunación para tratar, porque incluso la vacuna que trata el sarampión es la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, los tres. Entonces ya con una sola vacuna cubrimos las tres enfermedades. Ok, ¿cómo diferenciar si es sarampión, rubeola y el virus de manos, pies y boca? Ahí sí tienen características diferentes, a pesar que son muy parecidos en cuanto a los síntomas iniciales. Nosotros tenemos que saber que es mucho más frecuente que nos dé un mano-pie-boca en un niño que está sano, que está vacunado, que está yendo a la guardería, que un sarampión y que una rubiola. Ahora, usted comentaba que el sarampión, la rubeola y la polio sí son mortales, a diferencia del virus de mano, pies y boca. Sí, definitivamente el virus mano, pie, boca, como les habíamos dicho, es un virus que es autorresolutivo. ¿Qué significa eso? Que si yo no quiero darle a mi hijo tratamiento, solito va a mejorar, solito se va a curar porque el cuerpo está preparado con anticuerpos para combatirlo. ¿Okay? Lo que no sucede con sarampión, rubiola y polio. Exacto, para eso sí vamos a necesitar a veces tratamiento e incluso a veces la vacuna. Por favor, ahora por último hablaremos de la polio y cuáles son sus síntomas. Doctora, le pedimos por favor a la producción que nos ponga la claqueta para poder hablar de cada uno de ellos. Los síntomas en la polio, lo tenemos ahí. Dice dolor de garganta, fiebre, cansancio, náuseas, dolor de cabeza, dolor de estómago. Eso sí son diferentes. Es más síntomas gastrointestinales, como si fuese una molestia gastrointestinal. Entonces ahí sí cambia un poquito, ya no es ese rash, ya no es exantemático. ¿Qué efecto causa la polio, doctora? Mira, a pesar de que hay un porcentaje muy leve en la población, yo creo que un menos de 5% que puede pasar con síntomas leves como el malestar, el dolorcito de cabeza, el dolor de barriga, hay un porcentaje muy alto en donde los niños sí pueden tener una enfermedad grave como la parálisis de los músculos, y no solamente los músculos de las piernas, de los brazos, sino la parálisis del músculo respiratorio. Entonces eso sí puede ser grave y pues definitivamente por eso es la importancia de la vacuna para evitar todo. ¿De qué depende que no me dé tan grave, o sea, a los niños que puedan perder el movimiento de sus extremidades? El sistema inmunológico de cada niño. ¿Ok? Depende mucho, pero incluso hasta un adulto que no haya sido vacunado puede tener los síntomas. ¿Y cómo se transmite la polio? Se transmite por las aguas contaminadas, también por gotitas de saliva, ir al baño, porque se expulsa por las heces, entonces si no tenemos un buen aseo podemos contaminar a la persona. El tema del uso del alcohol, que muchos aún continuamos usando después de la pandemia, después del COVID, ¿es recomendable todavía incluso para estos virus? Mira, la mejor alternativa es siempre tener manos limpias, con un muy buen agua y buen lavado de manos con agua y con jabón, creo que es suficiente. Pero también podríamos utilizar alcohol. ¿Mascarillas?
Bueno, ahorita como estamos como en este tema de que ya no queremos las mascarillas, ahorita no es necesario, pero lo que sí podríamos evitar estos contagios es que si su bebé empieza con fiebre, pues lo ideal, o con síntomas que usted crea que ya está empezando algún proceso viral, dejémoslo en casa para que obviamente no haya mayor tipo de propagación de este tipo de... En el caso de que los niños se vean afectados, y usted mencionaba que puede afectar a sus extremidades, a su movimiento, ¿hay cura para esto? ¿Hay cura para la poliomielitis? A ver, sí hay, pero en realidad las complicaciones son bastante graves. Entonces, en estos niños que hay una parálisis, va a necesitar mucha fisioterapia, va a necesitar por muy largo tiempo este tipo de fisioterapia que nos pueda ayudar a mejorar esa movilidad. Algunos podrán mejorar, pero otros no mucho, y pues obviamente es un tratamiento complejo y de por mucho tiempo. Doctora, muchísimas gracias por toda esta información. Me gustaría que usted le dé una última recomendación a todos nuestros televidentes. Bueno, creo que en este caso, yo sé que estamos alarmados con este virus de mano, pie, boca. No es algo nuevo, en realidad todos los años se da, todos los años, pero pues bueno, ha sido como, hay mayor repunte este año. Pero creo que lo que quiero llevarles a ustedes es que este virus no es mortal, no es grave. Los virus que sí son mortales vienen siendo el sarampión, rubiola y el polio. Entonces ahí sí los invito a vacunar a sus pequeños, porque ahí estaríamos protegiendo definitivamente no solamente a su hijo, sino a todos los que están en este país. Doctora, muchísimas gracias. Esperamos que toda esta información sea útil. Estamos seguros que así será. Hemos conversado con la doctora Legna Graterol. Ella es pediatra y hemos tenido una actualización sobre el virus manos, pie y boca, y también hemos hablado sobre el sarampión, rubiola y polio. Gracias, doctora. Gracias a ti. Chicos, buenos días.